¿dónde están tus hijos? Le hablo a la pareja en general. Y muchos me dirán, pero el tema es de niños. Sí, es que los papás están muy relacionados con los niños. Quiero decirte, pareja de papá y de mamá, que si no están tus hijos ahí contigo ahorita sentados, tú no eres exitoso. Y te quiero especificar lo que es éxito de acuerdo a Dios. Pero primero quiero decirte que es éxito de acuerdo al mundo. El éxito de acuerdo al mundo es dinero. Entre más dinero tenga la persona, se cree más exitoso. Y en este mundo hay personas que manejan mucho dinero, bastante dinero. El mundo ve el éxito como tener mucho dinero, muchas casas, muchos autos, conocer medio mundo, conocer Europa, conocer Asia, conocer África. Éxito le llaman irse a un safari y matar a un elefante y tomarse una fotografía poniendo el pie sobre el elefante. Éxito le ven que tengan muchas mujeres, muchos hijos, muchas escuelas de prestigio, universidades. Y tristemente la iglesia ha agarrado ese patrón de éxito. Y hoy en día el cristiano se esfuerza por tener mucho dinero. Y no digo que no te esfuerces, pero hay algo más por el cual debemos esforzarnos. El éxito según Dios es muy simple. Es cómo está tu familia. Cuando lleguemos al cielo, no vamos a ser nosotros juzgados ni premiados por muchos diplomas, por muchos trofeos, por mucho dinero, por muchas casas, por muchos hoteles, por muchos autos. Hay gente que conoce de autos, que el Saudi, que el MW y que el Rolls Royce. Y qué bien. Pero en el cielo no va a valer para nada ningún título. Lo único que va a valer es lo que le dijo Dios a Adán cuando lo llamó a rendir cuentas. Recuerdan que le había dado su esposa y llama a Adán y le dice: ¿qué has hecho? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Y Adán tenía que estar delante de Dios rindiendo cuentas. Por eso te digo, ¿dónde están tus hijos? Siempre debes de preguntarte, ¿dónde está mi hijo? Porque un día dice la palabra de Dios que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta. ¿Cuántos saben que vamos a dar cuentas? Para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando hablamos de los niños, yo no tengo mucho que hablarle a los niños, porque los niños en sí tienen algunas características que Dios ya las definió en su palabra. Por ejemplo, dice la Escritura, Jesús decía, y poniendo un niño en medio de ellos les dijo: todo aquel que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de Dios. Allá en Marcos capítulo 10 versículo 13 a 16, y le traían niños para presentarlos, y los discípulos
se enojaba. Mas él tomándolos les decía: dejen que los niños vengan a mí. ¿Quién cree que le impedía que los niños no se acercasen a Jesús? ¿Los niños o los adultos? Siempre, siempre, siempre van a ser los adultos. No se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tomando a los niños en sus brazos y poniendo las manos sobre ellos, ¿qué hacía? Los bendecía. Yo de los niños no tengo mucho que hablar, porque de ellos es el reino de los cielos. Siempre cuando tengo que hablar de niños, tengo que hablar de los padres, porque son los padres quienes los tuercen, quienes los enchuecan y luego están llorando. Son los padres quienes enchuecan a los hijos. Mira, cuando nació tu hijo o tu hija o tus hijos y tus hijas, seguramente fue el día más feliz de tu vida, ¿o no? Seguramente hiciste fiesta. Seguramente llamaste a tus vecinos y fueron hasta la clínica y te llevaron flores, te llevaron arreglos, te llevaron presentes. ¿Sí o no? Eso pasa. Y te pregunto, ¿cómo eran tus hijos cuando nacieron? ¿Eran borrachos? ¿Eran drogadictos? ¿Eran homosexuales? ¿Eran lesbianas? ¿Eran peleoneros? ¿Eran groseros? ¿Eran léperos? ¿Eran amargados? ¿Eran tristes? ¿Verdad que no? ¿No te parece que fue en tu mano, mamá y papá, en donde esos preciosos tesoros que Dios te regaló se echaron a perder? ¿De quién crees que aprendieron a ser codos, a ser criticones, a juzgar a los demás, a ser inseguros, a tener miedos? ¿De quién crees que aprendieron estos niños? Fueron de ti. Y por eso a ti es el que tengo que hablarte. Dios quiere tanto a los niños que un día te va a juzgar cuando llegues a su presencia, conforme has educado a tus hijos. Y al primero que va a llamar el Señor va a ser a los varones. Los niños son seres inteligentes, son seres que están observando, son seres que día a día, minuto a minuto están aprendiendo cosas, tanto buenas y malas, según se les enseñe en la casa. Porque es en la casa, en el hogar, en donde aprenden todo. No te excuses que es en el kinder, porque ni van al kinder en estos días. Que es en la primaria, no están yendo a la escuela. ¿De dónde sacan las groserías? ¿De dónde sacan la desobediencia? Es de los padres, es en el hogar. Ahí aprenden todo lo malo que te puedas imaginar. No olvides lo que dijimos. ¿Quieres ser éxito, ser exitoso en esta vida? La única manera en que se demuestra es cuando tienes una familia estable, cuando tienes unos hijos apegados a la palabra de Dios. Que aprendan los niños a tener un papá de palabra, no un mentiroso, un padre comprometido, no un padre que solamente habla y promete. Que el hijo pueda darse cuenta que lo que le prometió en el altar, aunque él no estaba presente, pero seguramente vio las fotografías de la boda o los videos
que todo lo que prometió su papá a su mamá lo está cumpliendo. Y te traigo a la memoria, papá, lo que prometiste. Prometiste ser fiel con tu esposa. Lo estás cumpliendo. Prometiste proveer, ser un hombre proveedor allá en tu hogar. ¿Estás proveyendo? Porque tu hijo te está observando. Tu hija lo está registrando en su mente. Tal vez sea muy pequeñita, pero ella se da cuenta perfectamente. ¿Estás cumpliendo lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 3? Y ustedes, varones, tratad sabiamente a sus esposas como vasos más frágiles, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Estás tratando, varón, a tu esposa como vaso más frágil? ¿Estás tratando a tus hijos con un sentido de equidad, de justicia? ¿Estás siendo ejemplo de tus hijos y de tus hijas? ¿Qué ven tus hijos al levantarse? ¿Te ven de rodillas orando al Señor? Eso es lo que deben de estar viendo. O lo primero que ven son los pleitos que tienes con la madre de ellos. Quiero decirte que con eso los vas a llevar a las drogas, al alcohol o a la desviación. Hace falta hombres de palabra, decíamos, hombres que cumplan sus promesas. Por eso dice el salmista, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Cómo te estás portando allá en el hogar? Fíjate, quiero entrar un poquito en el propósito de Dios para los niños. ¿Qué propósitos tiene Dios para los niños? Son grandes. Quiero llevarte al Salmo 139, un salmo muy conocido, pero que es muy importante en estos momentos. Salmo 139, dice la escritura de esta manera, desde el verso 13, está hablando el niño y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Mira, el niño está diciendo que es una maravilla. Dios te entregó una maravilla, varón, mujer, al nacer tu bebé. Por favor, no los eches a perder con tu carácter irritable, con tu carácter de enojón, con tu carácter iracundo, con tu falta de palabra. Ahí vas formando a tu hijo y Dios te lo entregó siendo una maravilla. No era miedoso, no era medroso, te entregó una maravilla. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es el número de ellos. Los enumero y se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. David estaba maravillado en la forma en que Dios lo había entretejido en el vientre de su madre, y él sabía que era una maravilla de Dios. Cuando vemos a los niños brincar, saltar, jugar, bromear y hasta hacer travesuras, no vemos más que ángeles que están brincando, llenos de entusiasmo y de energía. Y en el libro de Dios estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron hechas.
¿Está hablando de algo genético? ¿Está hablando de nuestros órganos? Puede ser. Puede ser también de nuestro futuro. Recuerda que dice la palabra de Dios, que dice no por obras para que nadie se gloríe, está diciendo la Escritura, ¿verdad? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano. Ya están escritas. Y esos planes y proyectos que Dios ha tenido para cada niño que ha nacido, no es para que sean borrachos, nunca, jamás, ni para que sean alcohólicos y drogadictos, ni para que sean homosexuales, lesbianas. Dios los entregó para que se cumplieran esos propósitos. Y estos niños, estos jóvenes adultos, caminaran en unas obras que Dios había determinado de antemano. Un futuro, un proyecto, un propósito divino para cada niño que ha nacido. Pero es en el hogar, vuelvo a reiterar, donde los niños y las niñas los echan a perder. ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué cuentas vas a dar de ellos? ¿Cómo se dirige a un hijo? Al hijo se le dirige, como decía hace un momento, con el ejemplo. Si te ven llegar tarde, van a ser tardosos. Si te oyen criticar, van a ser criticones. Si te ven que le hablas golpeado a su mamá, ellos también le van a hablar golpeado a su esposa. Si ven que le levantas la mano a su mamá, ellos le van a levantar la mano a su esposa. Si ellos ven, los niños desde chiquitos están viendo mal ejemplo, esos malos ejemplos los van a hacer ellos. Recuerda un principio, dice, y conoció Adán a su esposa Eva y tuvo un hijo a su semejanza. Y tuvo fulano un hijo de acuerdo a su semejanza. Y fulano tuvo otro hijo de acuerdo a su semejanza. ¿Cómo se viene repitiendo el patrón de los hijos? De acuerdo a nuestra semejanza. ¿Qué semejanza tenía Adán antes de pecar? La imagen de Dios. Ese es el asunto, varón, mujer, que tienes que poner en el hogar. Que todos los niños que te dé Dios puedan conocer a Dios y que traigan la imagen de Dios. Y la única manera que van a traer la imagen, recuerda que cuando nacen traen la imagen del pecado, porque desde que nacemos somos pecadores, dice Salmo 51 versículo 5. La versión 60 dice aquí que en maldad me concibió mi madre. La versión Biblia para todos dice desde que nací soy pecador. ¿Desde cuándo somos pecadores? Pues cuando recibiste a ese niño hermoso es pecador. Trae toda la genética del pecado. Ahora es tu deber como papá y mamá encaminarlo. ¿Para qué? Para que cuando tengan edad ellos reciban la vacuna. No estoy hablando del COVID, de algo peor, se llama pecado. Reciban la vacuna del pecado, el antipecado, y esta vacuna se llama Jesucristo. Fue lo que dijo Juan el Bautista cuando estaba bautizando, ¿no? Y llegó Jesús, que dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. ¿Quién le podrá quitar el pecado que trae desde nacencia tu niño y tu niña? Jesucristo. Pero ¿cómo van a conocer a Jesucristo?
si en la casa están viendo al diablo, con esas palabras, con esos ejemplos. De ahí la importancia, cuando los padres se someten a Dios y viven de acuerdo a Dios, los hijos comienzan a ver a Jesús en papá y en mamá. Y les es muy fácil digerir la fe en Cristo, porque están viendo, están palpando todos los días la presencia de Jesús a través de papá y a través de mamá. Dios tiene planes maravillosos para los hijos. Dice el Señor allá en el Antiguo Testamento, aquí que tengo pensamientos de bien y no de mal. Dios tiene pensamientos de bien para cada ser que nace. Y como papá y mamá tú tienes que esforzarte y dedicarte para que estos niños crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante lo que te decía ahorita de 1 Timoteo capítulo 4, que los hijos necesitan ver el ejemplo. Sé ejemplo tú de los creyentes en palabra. ¿Cómo están viendo los niños la palabra allá en sus corazones? ¿Cómo están viendo esos niños? ¿Cómo están viviendo estos niños la palabra de Dios en la vida de papá y de mamá? ¿Cómo estás haciéndole tú, papá y mamá, para que estos niños estén creciendo de una manera santa, como Dios quiere que crezcan, como Dios quiere que sea? Tienes que ser ejemplo, dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, de tus hijos en palabra, en conducta. Papá y mamá, ¿cómo están viendo la conducta? ¿De qué manera están resolviendo las diferencias que hay en el hogar? Porque en el hogar, en la pareja, hay diferencias y hay problemas. Todos los matrimonios tenemos problemas. No hay el matrimonio perfecto, no existe. Pero ¿de qué manera estás tratando tus problemas? Porque todo lo que están viendo tus niños lo van a aprender. ¿Usas gritos? ¿Usas groserías? ¿Usas amenazas? ¿Amenazan con los tribunales humanos? ¿Está la amenaza del divorcio? ¿Está la amenaza? Pues todo eso los hijos lo están asimilando. ¿Cómo estás asimilando? ¿Cómo estás resolviendo tus problemas? Recuerda que como cristianos tenemos nuestra forma y manera de limar nuestras diferencias. Qué precioso cuando los niños comienzan a caminar. Y si mamá o papá están pasando problemas y los ven hincados, tomados de las manos, así se resuelven los problemas. Primero, con la presencia de Dios, orando el uno por el otro. ¿Y qué dice la palabra? Perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, en la manera en que Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonarnos. Porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. ¿Estás guardando dolo, rencor, resentimiento en tu corazón? ¿Estás aprendiendo a encarpetar tus problemas? Si tienes problemas con tu pareja, ¿por qué te desquitas con los niños? Los niños son inocentes. Ellos no tienen por qué estar involucrados en el problema de papá y mamá. Este es un problema de pareja.
sabes encarpetar tus problemas y tratar tus problemas que son muy diferentes a los problemas que tienes con tus hijos, o los enredas, los combinas como querer hacer un pastel. Le echan los huevos, le echan la harina, le echan el chocolate, le echan la mantequilla y todo lo baten ahí. A veces los hijos parecen pasteles cuando no se saben encarpetar los asuntos, de tratar de una manera correcta los problemas. El propósito de Dios es que tú conduzcas a tus hijos al conocimiento de Jesucristo. Tienes que ser ejemplo, ¿sí? En la palabra, en la conducta, en el amor. ¿Cómo anda el amor con tus hijos? En espíritu, en fe, en pureza. ¿Estás siendo ejemplo del amor hacia Dios, del amor entre los cónyuges, el amor entre la familia, el amor entre la iglesia? O le metes cizañas de un hermano. Es muy malo estar hablando de un hermano delante de los hijos. Si tienes que hablar, mejor ve con el hermano, dice el Señor. Deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. No tiene por qué estar escuchando a los niños problemas de adultos, porque le están afectando de una manera tremenda y los estás desanimando. ¿Sabes en dónde reciben el peor desánimo los hijos? En la casa. ¿Cómo no se van a desanimar si cuando llegas allá te quejas? Te quejas de la ofrenda, te quejas del talento, te quejas del hermano que te hizo esto. Pues el niño dice: ¿para qué vamos allá si a mi mamá, a mi papá lo están tratando mal? Mejor nos quedamos a dormir, a ver televisión o ir al fútbol. Creo que es más rentable que estar ahí en ese lugar. Y luego esos niños comienzan a ver a ese hermano que tú estás hablando, lo comienzan a ver con recelo, sin tener ellos nada que ver en el problema. Tienes que aprender a tratar tus problemas de una manera diferente y a resolverlos de una manera muy diferente. Dios tiene propósitos buenos para tus hijos. Quiero llevarte a Juan 17:3. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El propósito de papá y mamá es conducir a los niños que te conozcan a ti. Es que ellos conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien fue enviado por el Padre. Ese es el trabajo que tiene papá y mamá: conducir a ese hijo, a esa hija, a que conozcan al Padre. Pero ¿cómo lo van a conocer? A través de nuestro ejemplo, a través de nuestra vida. Por eso papá y mamá tienen que aprender a ser perdonadores, como el Padre que está en los cielos. Él perdona todas nuestras ofensas. Tienen que aprender, ¿sí?, a adorar. Jesucristo adoraba al Padre cuando estuvo en la tierra. Tienen que aprender a sujetarse el uno al otro, como dice el libro de los Efesios. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. No en el temor del marido, no en la amenaza, no, en el temor de Dios. Que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Que los maridos aprendan a amar a sus esposas como manda el Señor. Entonces los niños comienzan a conocer al Padre. Y les va a ser muy fácil conocer al Padre y a Jesucristo. Lo están viendo en sus papás. Que aprendan el amor de pareja con los padres.
no en la televisión, ni en las novelas, ni en las cosas del mundo. Qué precioso para un niño que cuando llega de la escuela o llega del fútbol, ve a papá y a mamá abrazados. Que los niños aprendan los mejores besos, viendo a papá y a mamá dándose los más hermosos y santos besos. Y los niños cuando crezcan dicen: yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, dicen las niñas. Idealizan los niños, idealizan. ¿Y quién les pone esa imagen? Papá y mamá. Ese es el trabajo de papá y mamá: conducir a esos niños y a esas niñas a que conozcan al único Dios verdadero. Porque si no haces ese trabajo de portarte como Dios manda, papá y mamá, van a conocer otros dioses con D chica, que no es el verdadero Dios. Van a conocer al Dios del dinero, a Mamón. Y la Biblia dice: no podráis servir a Mamón y a Dios y a las riquezas, porque se enojará el uno y se pondrá contento el otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Pues los niños, si no les muestras con tu ejemplo el verdadero Dios, van a estar perdidos en el mundo con otros dioses: el Dios del dinero, el Dios del materialismo, el Dios del deporte, el Dios de la política, el Dios. Hay infinidad de dioses que los hombres, los humanos se hacen, y es tu deber como papá y mamá entonces encaminarlos a que conozcan al Dios verdadero. Tienes que crearles, otro punto muy importante, crearles a tus hijos un pedacito de cielo en el hogar. Porque muchos están en un grande infierno. Muchos muchachos que están creciendo, dice: cuando yo tenga mi mayoría de edad me voy a ir de esta casa. Ya no quiero vivir ni un segundo más en esta casa. En cambio, los que están viviendo en el pedacito de cielo hasta ni se quieren casar. Me dice: yo quisiera quedarme siempre aquí, porque aquí se respira a Dios, aquí se respira a perdón, aquí se respira a Jesús. En esta casa se respira la presencia del Señor. Pregunta: ¿qué se respira en tu hogar? ¿Ya lo tienes? Muy bien. ¿Qué cambios quieres hacer o piensas hacer para tener un pedacito de cielo en ese hogar? Fíjate que los padres tenemos mucho que hacer. ¿Quién manda en la casa? ¿Los hijos o los papás? Pues si mandan los hijos, por eso están llevándose a la perdición. ¿Pones reglas en tu casa? Porque en la casa tiene que haber reglas. Horario para todo. Una buena vara. Hay muchachos que ni conocen qué es la vara. Nunca los disciplina. Recuerda que dice el libro de los Hebreos: porque el padre a quien ama, disciplina. Así es que si tú no disciplinas, tú no amas a tus hijos. Por más que digas que los ames, tú no los amas. Papá y mamá, ¿me estás escuchando? Porque el padre al que ama, disciplina. Y tu hijo, no importa la edad que tengas, si eres hijo de familia, si tu papá y tu mamá no te disciplinan, no te aman. No te aman, así digan ellos que te aman. Porque Dios manifiesta su amor a través de la disciplina. Porque si te deja hacer lo que tú quieres, no te ama. Y cuando sabe el papá y la mamá que lo que estás haciendo es pecado y te va a llevar a la perdición, y no te pone estorbo ni obstáculo alguno con disciplina, no te ama. Otra cosa que debe tener tu hogar:
es unos buenos mandamientos que salgan de tu boca. ¿Qué tanto de palabras sabes como papá y mamá? ¿Qué tanto les hablas a tus hijos con la palabra de Dios? Te voy a dar un ejemplo. Hijo, ven, vámonos a trabajar. Sí, papá. Y estando trabajando ahí, barriendo, trapeando, cortando el árbol, el césped, lo que estés haciendo con tu hijo, dile: fíjate, hijo, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a salvar a los pecadores. Y que sin Cristo Jesús nosotros no podemos seguir adelante. Dice la Escritura: separados de mí nada pueden hacer. También dice otra Escritura: de tal manera nos amó el Señor que dio a su Hijo unigénito. Te va a decir tu hijo: papi, ¿por qué me dices tanto de Dios? Porque dice Deuteronomio capítulo 6 que yo debo de repetirte la palabra al estar en el trabajo, al estar en el camino, al estar en donde quiera. Mi deber como papá es repetirte la palabra, al levantarte, al acostarte, escribirla en los postes de la casa. ¿Cuántos versículos tienes en tu casa? La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6 que debes escribirla. Debes escribirla en su frente, en sus manos. Serán como frontales entre sus ojos. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás escribiendo la palabra de Dios en el corazón de tus hijos? Todos los días cuando se levanten, tú tienes que tener tus versículos y decirle: hijo, hinquémonos, démosle gracias al Señor. Y te va a decir tu hijo: papi, ¿por qué? Porque estamos vivos, por el aire que respiramos, porque tenemos que comer, porque tenemos que vestir, porque tenemos un techo, porque no nos hemos contagiado de COVID, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Cuando tus hijos te vean diciendo estas palabras de la Escritura, que las estás repitiendo, ¿cuántos saben que la palabra tiene poder? Dice Hebreos capítulo 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante y cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los huesos, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínate qué poder estás practicando cuando le estás repitiendo la palabra a tus hijos. Esa palabra va a penetrar en sus corazoncitos, en sus neuronas, en su mente, en su cerebro, y se van a quedar para siempre. De tal manera que cuando tú partas a la presencia de Dios como papá o mamá, y estos muchachos sean hombres de bien, hogares fortalecidos por la palabra de Dios, siempre darán testimonio de ti y van a decir: yo recuerdo cuando era niño, mi padre me ponía a repetir los versículos de la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando íbamos a trabajar, mi padre y mi madre me repetían los versículos que ahora sé. Y si ahora soy un hombre o una mujer de bien, esto gracias a mis padres, porque tuve unos padres que me condujeron, que me direccionaron, que me dieron propósito, me dieron proyecto de vida. Y ahora, si soy un gran profesionista o un gran siervo o sierva de Dios, mucho de ello es gracias a unos padres que encaminaron para bien mi vida. ¿Estás haciendo eso? Oyen puras quejas tus hijos: estoy harto de esta casa, estoy harto de este mundo, estoy harto de tu padre, estoy harto de la suegra. Pues esos, todavía te admiras porque esos hijos están como están. Cambia, mujer, cambia, hombre. Haz el consejo de Dios que te estamos dando de parte de Él en esta mañana, en esta tarde. Tu vida va a cambiar.
Dales el mejor regalo que puedan recibir tus hijos, que es el pedacito de cielo en tu hogar. Tienes que hacer mucho, te decía hace rato, para que este pedacito de cielo sea una realidad en tu casa. Tú tienes que ser el pivote en las manos de Dios, que va a proveer ese pedacito de cielo allá en tu hogar. Qué precioso es estar en un hogar donde la atmósfera de Dios se siente, donde la presencia de Dios se manifiesta, donde la presencia de Dios está a las 24 horas del día, en donde los hijos se están desarrollando como en un invernadero, donde tienen todos los nutrientes, donde tienen el clima propicio, donde todo está siendo controlado, el clima, los elementos de la tierra, el agua, la humedad. Así se debe controlar también en un hogar, toditito. ¿De dónde vienes? ¿Para qué quieres dinero? ¿A dónde te vas? ¿Quién es tu amigo? ¿A qué hora regresas? ¿Con quién quieres salir? Todo eso se tiene que cuestionar para que haya sanidad en el hogar. Lo estás haciendo. Y si no lo estás haciendo, es importante que comiences a hacerlo y que le regales a tus hijos eso que desearon. Porque quiero decirte que los hijos que tienes no pidieron ellos venir al mundo. Tú los trajiste. Y es tu responsabilidad y tu deber entonces guiarlos por sendas rectas del Señor. Gracias a Dios que ya conoces la palabra. Gracias a Dios que ya estás en el lugar correcto. Ahora te falta desarrollarte como matrimonio o como mamá soltera o como padre soltero hacia tus hijos. Razón tiene la Escritura cuando dice: bienaventurado el varón cuya confianza es Jehová. Bienaventurado aquel varón cuya confianza es Jehová. Y dice allá el Salmo 84: atravesando el valle de lágrimas, lo transforman en fuentes. ¿Quieres transformar ese hogar? Que ahorita es de lágrimas, ahorita es de sufrimientos. Pues ejemplo. Dice ahorita, hermana, hermano, ponte de que vas a memorizar mucha palabra de Dios. Ponte en tu corazón de que vas a ser ejemplo de esos hijos. De ahora en adelante ya no saldrá una queja de tus labios, sino una alabanza para Dios. Cuando te vean alabando a Dios, van a aprender a alabar a Dios. Cuando te vean quejando, te van a aprender a quejarse. Todo aprenden los hijos, no importa la edad que tengan. Por eso tienes una grande oportunidad ahorita, en este momento, para que tú vengas a los pies del Señor. Ya para ir aterrizando, quiero tratarte cosas que desvían a los hijos de ese propósito de Dios. Como inciso A tengo la falta de instrucción en el Señor. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Pregunta: ¿lo estás instruyendo? Si no lo instruyes, se van a desviar del camino del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo es la instrucción? ¿Verbal? No. La primera es el ejemplo. Recuerda que el ejemplo es lo máximo de conducción. Que primero vean lo que tú estás enseñando en tu vida. Si tú dices a tal hora y te ven llegar tarde, no, pues no puedes ser un buen papá. Te van a tomar como mentiroso. Si tú les prometes un premio y no se los das, pues vas a ser para ellos un mentiroso. Si les prometes un castigo, una disciplina y tampoco la ejerces, vas a ser un mentiroso y te van a perder el respeto
y a veces hasta se van a burlar de ti. Por eso es muy importante que tengan dirección, y la mejor dirección es el ejemplo. Lo segundo que puedes hacer es instruirles. Ya lo hiciste con tu ejemplo, ahora verbalmente. ¿Cuáles son esos? Pues los mandamientos, el orden que tiene que tener tu hogar. Agarra a tus hijos y dile: mira, hijo, para la otra vez que llegues tarde ya no te voy a abrir la casa. Aquí en este hogar se llega a tal hora. Pon reglas en tu hogar, ¿sí? Inciso B: falta de esfuerzo y de dirección de los padres. Falta de esfuerzo. Hay padres que no se esfuerzan, dice el Salmo 127, versículo, un pasaje muy conocido. Dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas, como flechas en manos del valiente. Y fíjate que habla del varón, porque es el varón el que da dirección. ¿Qué tanto te estás esforzando, varón, por tus hijos? ¿Qué tanto te estás esforzando por tus hijas? Esfuérzate, varón, dale dirección, porque está hablando de un arco, está hablando de una flecha, y la flecha llega de acuerdo al esfuerzo del arquero. Si nada más le jala despacito, pues la flechita va a caer aquí de cerquita. Y entre más esfuerzo le hace al arco, más lejos llega tu flecha. Así es que tienes que pensarlo, varón. Ya los trajiste, ya están aquí los muchachos. Y dices: ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ahora tienes que cumplir. Trabájale más fuerte, ahórrale más fuerte, échale horas extras, échale más ganas a la oración, depende más de Dios, memoriza más versículos, porque Dios te va a bendecir, ¿sí? Inciso C: cosas que desvían a los hijos del propósito de Dios. Ya te di dos. Tienes que tener determinación en todo lo que estás haciendo, como papá y como mamá. Porque si estás dudando, tienes que ser un hombre, una mujer determinada. El muchacho falló, le habías prometido una disciplina, cúmplesela, que no te tiemble la mano. Tienes que ser determinado con todo lo que prometes. Si le prometiste una buena carrera a tu hija y ya llegó el tiempo, se la dijiste cuando estaba en la secundaria y ahora ya está terminando la preparatoria, tienes que ser determinado y tienes que ser cumplidor de lo que habías prometido. No dudes. Dice la Biblia: porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento de un lado para otro. En el libro de Santiago, capítulo 1, está ese versículo. No debes de dudar. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando se hundió? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? La duda no viene de Dios, la determinación viene de Dios. Dice que cuando Jesús oyó que el tiempo se había cumplido, dice que afirmó su rostro y se dirigió a Jerusalén. Ya sabía lo que le esperaba. ¿Tuvo miedo? No, tuvo determinación. Por eso, como pareja, como papá y mamá, tienes que ser determinada. Si eres madre soltera, tienes que ser una madre determinada. Así se hacen las cosas, que no te tiemble la mano, porque de lo contrario los hijos te agarran el modo y al rato ya no vas a poder educar y dirigir a esos hijos que Dios te ha dado. Y ante todo, tienes que ser hombre y mujer de oración. Una madre que admiro mucho de la Biblia es Ana. Tenía una necesidad. ¿Cómo la resolvió? Orando. Dios le contestó su necesidad. ¿Cómo la resolvió? Orando, cumpliendo.
Y esta mujer estaba feliz porque Dios le había bendecido. ¿Por qué le bendijo Dios? Porque buscó a Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga, mujer, varón? Tienes que buscar la presencia de Dios. Tienes que decirle: Dios, aquí está mi necesidad, no puedo con la familia. Tienes que venir humillado ante la presencia de Dios, no altanero, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Tienes que venir con humildad y decirle: Señor, no la he podido hacer como papá o como mamá. Perdóname porque la he regado. Pero ¿qué crees? Te doy gracias por esta oportunidad que me das. Hoy me levanto con determinación de arreglar el hogar. Pero ve pues con esa determinación del cielo. Cuando a Pablo le dijo a Agabo, el profeta, el dueño del cinturón, dice: así va a ser atado. Él se ató con el cinturón de Pablo y le espera el sacrificio y la muerte. ¿Qué hizo Pablo? Los hermanos le rogaban a Pablo: no entres a Jerusalén, no vayas al templo. Y Pablo dice: que no voy a ir. Claro que voy a ir. ¿Y Pablo sabía lo que le esperaba? Claro que sabía. ¿Tenía miedo? No, hombre, para este hombre valeroso no existía el miedo. Se dirigió y ahí lo apresaron. Él sabía, sí sabía. ¿Podía haber corrido? Claro que se hubiera ido en el barco, como lo hizo Jonás, pero no hizo nada de eso. Él fue determinante. ¿Estás listo para ser una mujer, un hombre determinante? De ahora en adelante, di varón, yo aprenderé diario 3 versículos con mis hijos y mi esposa. Tu vida comenzará a cambiar. Tienes que ser determinante para decir: de ahora en adelante, yo y mi casa serviremos al Señor. Tienes que ser determinante. Tienes que ser determinante para decir: de ahora en adelante, por lo menos 1 hora voy a orar con mi familia. Y mis hijos y mis hijas y mi esposa me va a ver orando y van a aprender de mí, porque voy a ser ejemplo de mi familia creyente en palabra. Soy determinante en trabajar por Cristo. De ahora en adelante, yo me propongo hablar del Señor a mis familiares, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. Y voy a ir con mi familia a hablarles y ellos se van a dar cuenta. Si eres determinada y determinado para este tipo de cosas que te estoy diciendo, tu vida va a cambiar. ¿Cuántos hacen ese compromiso delante de Dios? Ponte de pie. Quiero orar por ti, porque Dios está buscando gente determinante. ¿Qué dice? Desde el tiempo de Juan el Bautista, dice: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los determinados, los valientes, los que no tienen miedo de hacer sus pactos delante de Dios, ellos son los que los conquistan. ¿Quieres ser un conquistador de tu familia? Amén. Entonces cierra tus ojos, inclina tu rostro y voy a orar por ti. Señor, hemos dado tu palabra, Señor. Palabra que no vuelve vacía, sino que hará para la cual ha sido enviada. Y estoy seguro de eso. Esta palabra ha tocado los corazones, porque es viva y eficaz. No falla, no sabe fallar. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ruego humildemente en el nombre de Jesús que los tomes en tus manos, que los bendigas cálidamente a cada uno de ellos. Mira sus corazones, mira su necesidad, mira su sufrir
Porque como padres seguramente sufren, como sufres tú cuando nosotros somos rebeldes y no andamos en tus caminos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Pero mira, Señor, te pido que toques a cada uno de mis hermanos y que llenes esos corazones que vienen a ti para que los toques. Así como la mujer de flujo de sangre de Marcos capítulo 5 se fue libre de su azote cuando ella se propuso tocar el borde de tu manto. Así mis hermanos y hermanas se levantarán libres de su azote familiar. Tal vez sea el esposo, la esposa, el hijo, la hija, la suegra, el suegro, yo no sé. Pero cada uno de ellos trae su carga, trae su petición y trae su necesidad. Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego, te pido que tú tengas misericordia de nosotros. Oro por ellos para que la gracia tuya esté ampliamente en sus vidas. La comunión de tu Santo Espíritu esté fortaleciendo sus familias y tu Espíritu Santo esté repartiendo dones en cada uno de ellos. Padre bendito, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pido que tú los tomes y que les des el valor del cielo para que sean cumplidores y cumplan todo lo que ahorita te están prometiendo. Señor, dales de tu gracia, dales de tu amor y danos de tu misericordia, Señor. Quiero conducir a mis hijos y a mis hijas por el camino correcto de la santidad de Cristo. Y solamente esto será posible, Señor, con tu ayuda. Ven a mi hogar, dile al Señor, invítalo. Ven a mi casa, ven a mi casa. Cena con nosotros y nosotros contigo. Ven, quédate, que ya viene la noche, le dijeron allá los de camino a Emaús. Y el Señor se quedó a cenar con ellos. Así dile al Señor, quédate, Señor, que se hace tarde. Quédate con nosotros. Te necesitamos, Señor. Entra a nuestros hogares. Entra a nuestros hijos. Pide por tu hijo y por tu hija. Así lo dijo Jesús. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Dijo el Señor, lloren por sus hijos. Padre, te pedimos por cada uno de nuestros hijos e hijas, para que sean obedientes, para que sean inteligentes. Dales inteligencia celestial, para que puedan optar por los caminos tuyos, Señor. Padre, en tus manos ponemos esta necesidad, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.